Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Para los que no me conozcáis, yo soy María Regal, soy diseñadora gráfica y docente. Si habéis visto el vídeo anterior, sabréis que ahora mismo me inclino un montón por la educación y la docencia, en plan, me gusta un montón. Entonces, quería hacer un vídeo que fuera interesante y que además fuera útil para una cantidad así grande de personas, digamos, que no todos tenemos TDA, que va a ser de lo que trata este vídeo, pero sí una gran parte de la población de España. Puede parecer que no, pero en el aula es bastante probable que los profes tengan un alumno con TDA. De todas formas, realmente esto es algo muy interesante, porque con el tiempo y el uso de los móviles, el uso de aplicaciones como Instagram, TikTok, en Instagram me refiero a los reels de Instagram, los vídeos de TikTok, la mayoría de la gente no es capaz de permanecer prestando atención a algo mucho tiempo. Como que cada vez la población es un poco más inatenta, un poco más hiperactiva, buscando esos estímulos. Entonces, aunque tú estés viendo este vídeo y no tengas TDA, estos consejos, bueno, tips que te voy a dar a la hora de trabajar en el aula o trabajar en casa, estudiando, haciendo trabajos, ejercicios, te van a ser útiles porque son cosas que todos podemos aplicar y que a todos nos viene muy bien. Así que realmente este vídeo seguro que te es útil de algún tipo de manera, así que puedes quedarte a verlo, no hay ningún tipo de problema y vamos a hablar cosas súper interesantes. Bueno, vamos al asunto. Este vídeo básicamente trata de cómo abordar la situación de que nosotros tenemos un alumno con TDA en clase, o si somos nosotros mismos un alumno que tiene TDA, cómo deberíamos afrontarlo, cómo deberíamos trabajar en el aula, cómo deberíamos trabajar en casa, qué deberíamos hacer para no frustrarnos o para que no se frustre nuestro alumno, ¿no? Entonces, bueno, aquí os voy a dar como una serie de tips que todos podemos aplicar, son súper fáciles y bueno, van a hacer todo esto de trabajar, estudiar, hacer deberes pues muchísimo más sencillo, de verdad. O sea, son cosas muy sencillas que todos podemos aplicar. Voy a empezar con una breve explicación de qué es el TDA para que podamos entenderlo muy brevemente. Si queréis que haga otro vídeo más profundo sobre el TDA, me lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, si no, seguimos con el vídeo. En el vídeo de hoy, como os comentaba, va sobre el TDA, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque puede venir con hiperactividad o sin hiperactividad. El caso es que en el manual de SM5, que es un manual diagnóstico de trastornos mentales realizado por la Asociación Psiquiátrica Americana, si mal no recuerdo, el APA, en el TDA en este manual viene siempre, se refiere a él con hiperactividad siempre, TDAH. Aunque yo ahora mismo durante el vídeo me voy a estar refiriendo todo el rato a TDA, pero es porque en castellano la H es muda y me es mucho más fácil decir durante el vídeo TDA que TDAH. Y en el manual este al que me estoy refiriendo no se habla de TDA, se habla todo el rato de TDAH, que es el que está reconocido, pero bueno, eso puede venir con hiperactividad o sin hiperactividad. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad al final es un poco lo que dice. Es una persona que es altamente inatenta, no es capaz de concentrarse, no es capaz de atender, se mueve mucho, está atento a cualquier tipo de estímulo que no sea lo que está haciendo, se distrae todo el rato, no es capaz de permanecer quieto en el sitio. Suele diagnosticarse cuando el alumno, la persona comienza el cole, porque ahí ya empieza a verse un poco que esos síntomas, ¿no? Se empiezan a percibir un poco por los profes. Sí que se puede notar antes, pero es mucho más evidente pues en el aula, porque el alumno se supone que tiene que estar sentado y no es capaz de estar sentado. Se pone a leer y se salta cosas. Se pone a escribir, pues tiene ahí ciertos movimientos más precisos que no es capaz de hacer, entonces también tiene algunas dificultades pues para escribir también. Bueno, todo esto depende del caso, ¿no? De la persona, no todos tienen los mismos síntomas, para nada.
Bueno, también hay que tener en cuenta que estos síntomas se presentan en situaciones inadecuadas, o sea, tú puedes ser una persona activa, que te guste correr, andar por ahí, pero sabes que en ciertas situaciones no es adecuado hacer eso. Sin embargo, las personas que tienen TDA como no pueden no hacerlo, ¿no? Tienen que estar moviéndose, corriendo, y a ciertas edades o en ciertos contextos pues empieza a resultar inapropiado, y ahí es cuando decimos, vale, claramente pues puede que sea un caso de TDA, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, toda esta información la he sacado de diferentes papers del DSM-5 y de, bueno, revistas también psiquiátricas, pediátricas. Todo esto fue un trabajo de investigación que realicé para mi TFM del máster de profesorado en el año 2023. Es muy difícil encontrar estudios de ciertos trastornos actualizados porque la verdad es que no se hacen muchos estudios de trastornos mentales. Debería ser así, pero no lo es. Entonces habrá datos como el de la prevalencia del TDA en España, que los datos que tengo son del año 2014. Y yo en el año 2023 no los conseguí encontrar actualizados. Voy a mirar si encuentro algunos más actualizados, pero no sé yo. Pero bueno, el caso es que la prevalencia del TDA en España está, bueno, en ese momento estaba entre un 4,75% y un 6,66% en niños entre 0 y 14 años. Yo creo que ahora seguramente la prevalencia del TDA en España sea más que esto, la verdad yo creo que sí. Sí que puede ser que se esté identificando ya con más frecuencia, pero bueno, también lo que os comentaba, no se hacen muchos estudios, pero bueno, vamos a seguir para adelante con el vídeo. ¿Qué problemas más concretos podemos tener con estos alumnos con TDA en el aula? Pues problemas, como os comentaba, como la lectura. Se pone a leer un ejercicio y es que no es capaz de entenderlo bien porque se salta palabras todo el rato. Se va de una a otra, tiene problemas para leer las puntuaciones, este tipo de cosas. En cuanto a asignaturas que tienen que ver con cálculo y matemáticas, pues a lo mejor un alumno con TDA tiene problemas para abstraerse a la hora de hacer la operación. A lo mejor con operaciones más sencillas y más mecánicas como sumar, restar o multiplicar, pues no tiene problema. O puede que sí tenga problema, ¿no? Pero a la hora de ponerse a estudiar ahí un problema matemático con un enunciado más largo, seguramente se salte cosas a la hora de leer y le cueste un poquito más concentrarse y abstraerse para pensar en ese enunciado, por ejemplo. Otra cuestión también es que ciertos alumnos con TDA, sobre todo cuando son más pequeños, pueden tener una pobre psicomotricidad fina. Es decir, a la hora de hacer tareas manuales, de escribir, de colorear, pues pueden tener más problemas a la hora de regular, ¿no? Al hacer una escritura pues mucho más limpia y todo eso, ahí van a tener más problemas, sobre todo si son más pequeños estos alumnos. Entonces, esto con el tiempo pues se va corrigiendo en el aula, o debería tener que corregirse en el aula según van creciendo y van siendo más adolescentes, menos problemas psicomotrices van a tener, pero bueno, os lo comento. En cuanto al habla, bueno, pues estos alumnos cuando hablan su cerebro muchas veces va más rápido que su boca, entonces se saltan palabras, se hacen un lío hablando, hablan mucho, hablan en exceso y a veces puede ser un poco complicado entenderlo. Seguramente cuando estén hablando y vean que se están comiendo palabras se estresen más y sea todo peor todavía, pero bueno, es un problema que les ocurre. Vale. Ahora vamos a la parte que todos estábamos esperando, los tips. Los tips de cómo trabajar mejor en el aula con un alumno con TDA o si tú eres un alumno con TDA. Esto seguramente lo puedes aplicar también a tu trabajo si no estás estudiando ahora mismo y tienes TDA. Así que vamos con ello. Para empezar, es importante que el entorno en el que está la persona sea tranquilo y haya las menos distracciones posibles. Yo me figuro que si en el aula tienes un alumno con TDA, pues es que no lo puedes poner al lado de personas que estén gritando todo el rato, que le estén hablando todo el rato,
no lo puedes poner al lado de seguramente la ventana si está a su altura y tiene un paisaje interesante, pues yo creo que al lado de la ventana no es un buen sitio para ponerlo porque va a estar más mirando por la ventana que atendiendo a la clase. Entonces hay que buscar ahí en el aula ese lugar adecuado y tranquilo en el que nuestro alumno pues puede estar. Y tú, si estás en tu casa, pues exactamente lo mismo, buscas un lugar tranquilo, un espacio en el que no te molesten y con las menores distracciones posibles. Por otra parte, muy importante, antes estaba hablando de enunciados, de que es importante que a la hora de hacer ejercicio el alumno entienda el ejercicio, entienda el enunciado y sea capaz de ponerse a hacer el ejercicio. Entonces, para empezar, enunciados sencillos, claros, explicaciones en el aula sencillas, claras y asegurarnos de que el alumno lo ha entendido. No vayamos a pensar que lo ha entendido y nos vayamos de rositas. Podemos preguntarle, oye, ¿lo has entendido? Oye, ¿tienes alguna duda? Vamos a leerlo juntos. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Asegurarnos, porque muchas veces, seguramente por vergüenza, te digan que sí lo han entendido y no lo han entendido. Así que, eso. Decirle que hay que pararse, hay que leerlo detenidamente, procesarlo un poquito, dejarlo aunque sea un tiempo más para leerlo, no pasa nada. Siempre refuerzos positivos, comentarios positivos. No apresurar al alumno tampoco, ni presionarle. O sea, lo que vamos a conseguir con eso va a ser frustrarle. Así que siempre comentarios positivos cuando vemos que está haciendo la tarea bien, pues se lo decimos. Para que él sepa que lo está haciendo bien y que así tiene que seguir, ¿no? Y si vemos que está allí fallando un poquito, pues nos ponemos con él, le ayudamos o le intentamos ofrecer otro tipo de material que pensamos que le puede ser más de ayuda a lo mejor, ¿no? Depende un montón de la asignatura, del ejercicio que estemos haciendo, eso el profe lo tiene que ver un poquito. Seguimos con tema tareas. Para que el alumno entienda bien lo que hay que hacer, pues muchas veces vamos a tener que dividir el ejercicio en varias tareas. En vez de una grande, enorme, que se les pueda hacer bola a la hora de desarrollarla ellos solos porque no saben por dónde empezar, pues los ayudamos a los alumnos y ya se la dividimos en tareas. O también les podemos enseñar a coger una tarea grande y que ellos mismos las dividan en tareas. Porque eso es muy interesante, porque eso el día de mañana les va a valer para que en el entorno laboral en el que estén, pues puedan hacer exactamente lo mismo. Tú coges lo que te ha mandado tu jefe y lo divides en diferentes tareas y vas haciendo check. Pues está muy bien que si esa persona que es tu jefe o tu manager, lo que sea, no te está dando esa tarea enorme dividida en tareas pequeñas, pues es muy interesante que tú lo hagas. Para que no te frustres, para que veas cómo va la tarea y tengas un seguimiento más preciso y bueno, es muy interesante. Para tus alumnos, ayúdales con ese aspecto o les divides tú las tareas, los ejercicios en tareas más pequeñas y luego les puedes enseñar a hacerlo ellos mismos. Esto es muy beneficioso tanto para alumnos que tienen TDA como para todo el mundo prácticamente. O sea, yo creo que esto es universal, o sea, a todos nos va a ser muy beneficioso. Porque al final, si vemos una tarea muy grande, que es algo que me pasa a mí todo el rato, de que veo algo y digo, es que no puedo, me frustro. Veo que es algo inalcanzable. Pues no, lo divido en tareas y de repente digo, ay, pues esto lo puedo hacer, pues esto también lo puedo hacer. Y eso está súper bien. ¿Qué pasa si al alumno no le da tiempo a terminar la tarea a la vez que sus compañeros? Pues le decimos, oye, ¿necesitas más tiempo para hacer este tipo de tareas? Háblame un poco de cómo te sientes realizando esta tarea, cómo lo llevas. Entonces, bueno, ahí ya conocemos un poco sus pensamientos sobre el ejercicio que le hemos pedido que haga, porque a lo mejor es una tarea pues muy larga, que no es capaz de descodificar todo. Puede ser que no la esté haciendo bien por diferentes motivos o que necesite más tiempo para ejecutarla. Entonces, comunicarnos con el alumno y adaptarnos a él es muy esencial. Muy importante también no hacer tareas ni largas ni repetitivas, porque da pie a que el alumno pues se aburra y se distraiga.
Y bueno, esto al final es como las redes sociales, con los vídeos cortos, que tenemos un estímulo aquí, otro estímulo aquí, y si no los tenemos dejamos de prestar atención al vídeo que estamos viendo. Cuando damos clase es importante que nuestra voz no sea así, que no sea plana, que la modulemos un poco, que subamos un poco el tono, que lo bajemos, que lo hagamos interesante, que hagamos las explicaciones interesantes, que gesticulemos, que a lo mejor vayamos de un lado a otro sin marear a los alumnos, pero que sea una explicación interesante, dinámica, que captemos la atención de los estudiantes. Esto es muy importante. Yo tenía un profesor de historia que hablaba así. Bueno, tuve muchos profesores así, pero había uno de historia que hablaba así. Y yo solo podía quedarme dormida. Solo me quedaba dormida. Y me costaba un montón seguir el hilo de lo que estaba hablando. Así que, ¿sabéis lo de...? Es que no sé si habéis escuchado esto que dice de que los gallegos hablamos cantando. Puede ser verdad. Yo hablo así. Así hablo yo. Yo siempre he hablado así, arriba, abajo, no sé qué. Y a veces hablo un poco alto de más, la verdad. Pero bueno, en aula eso me beneficia. Siempre que proyecte la voz. Antes hablé un poco de que deberíamos adaptarnos al alumno. Esto es una obligación, es un must. O sea, cada alumno con TDA va a ser diferente, va a tener problemas diferentes al otro alumno con TDA que haya en el aula. Hay que hablar con él y hacer un planteamiento más concreto para cada uno. Podemos hacer cosas generales, pero imagínate, uno tiene más problema a la hora de leer en clase. Otro alumno tiene más problema pues a la hora de escribir, a la hora de, yo qué sé, de ponerse un enunciado. Pues ahí con cada uno tenemos que ir trabajando pues lo que necesiten. Me olvidaba también de comentar que en el aula, si un alumno con TDA pues pide ir al baño o que necesita moverse imperiosamente, pues que tampoco podéis impedírselo, quiero decir. Por Dios, si os está diciendo que quiere ir al baño, pues dejarle ir al baño. Es que igual necesita desfogarse, dar una vuelta o ir al baño realmente, ¿sabes? Yo lo digo porque sé que hay profesores por ahí que no dejan ir al baño. O sea, yo me sentiría con una presión al entrar en clase de ay, sé que este profesor no me va a dejar ir al baño. Y me entrarían todavía más ganas de ir al baño. O sea, no me puedo creer que existan docentes que hagan eso. O sea, si alguien necesita ir al baño, le dejas ir al baño. Obviamente, igual existen alumnos que te piden todo el rato ir al baño porque quieren estar por ahí. Pero tú ya sabes quiénes son esas personas. Quiero decir. Y bueno, ahí ya tendrás que actuar un poco en consecuencia. Pero los alumnos que tienen TDA, que sabes que necesitan ir al baño porque necesitan mover las piernas, pues chico, déjales ir al baño, hacer un pequeño descanso, que no pasa nada. Ahora vamos con cómo trabajar en casa, cómo estudiar en casa. Para empezar, desde el aula, el profesor pues puede ayudar un poquito a guiar al alumno a cómo trabajar en casa, puede proponer pues usar algo para organizarse, una agenda, incluso el Google Calendar, que lo uso yo, un Excel. Esto si fueran adolescentes, si son más pequeños, pues no sé, sus padres a lo mejor. O simplemente una agenda, para que desde pequeñitos, si son de primero de la ESO o de cole, ya sepan organizarse un poquito desde pequeños, aunque sea. Pues sería interesante que el profesor les dijera, mira, te puedes organizar para casa, para hacer los deberes o lo que sea, con una agenda y puedes ir metiendo las cosas de mi asignatura en una carpeta y las de otra asignatura en otra carpeta o en un archivador. Esto está muy bien si son personas pues muy caóticas a lo mejor, que se olvidan de todo cuando llegan a clase, que se olvidan el estuche, que se olvidan la libreta. Pues ayudarles un poquito a organizarles en casa y a darles unas pautas, pues está muy bien. Así que ahora vamos con lo de casa. En el caso de que los alumnos tengan que trabajar en casa, que yo no soy muy partidaria de mandar muchos deberes para casa. Que dependiendo de la asignatura, seguramente no dé tiempo a dar muchas cosas y las tengas que mandar para hacer en casa o para practicar en casa. En este aspecto, no mandar una cantidad de tareas muy grande porque el alumno con TDA no va a ser capaz de estar sentado varias horas haciendo tus tareas. Y si hay
bastantes cosas que hacer, pues dividirlas por semana. No cogería una semana mandar un montón de tareas y la semana siguiente no mandar ninguna. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, muy importante. A la hora de estudiar o trabajar necesitamos, al igual que en el aula, un sitio tranquilo para colocarnos, que no haya distracciones. Si tenemos una ventana delante que nos distrae mucho, pues mira, podemos poner un store o una cortina. O cogemos y nos vamos a estudiar a otro sitio o a la biblioteca. Pero bueno, yo, por ejemplo, a veces, las veces que tengo ido a la biblioteca, que yo no tengo TDA, ¿no? Pero soy una persona distraída por lo general y si voy yo a la de biblioteca me quedo más mirando a otros lados que a lo que estoy haciendo. Entonces, si no puedes estudiar en biblioteca porque sabes que te distraes, busca un lugar tranquilo en tu casa para estudiar, para hacer ejercicios, para trabajar. Tenemos que tener también el lugar en el que estamos trabajando ordenado, que no sea todo muy caótico. Sería muy conveniente que el móvil lo dejáramos en otro sitio o que estímulos como por ejemplo, si tienes muchas ganas de dibujar o de leer algo, pues no lo vamos a dejar a nuestro lado cuando estemos estudiando, porque vamos a estar todo el rato pensando en ese libro que tenemos al lado, en esa libreta que tenemos al lado para dibujar, o en nuestro móvil. Así que todo eso lo movemos a otro sitio mejor. También es conveniente para crear un hábito realizar todo esto siempre a la misma hora. ¿Tenemos que ponernos a estudiar? Pues en el mismo sitio a la misma hora. ¿Tenemos que trabajar? Pues lo mismo. Siempre así, porque así vamos a crear un hábito y va a ser mucho más fácil. La primera semana va a ser terrible, yo ya te lo digo, va a ser terrible. Yo tengo por comenzar ciertas cosas para estudiar, para las oposiciones, y estoy sufriendo porque sé que voy a tener que forjar este hábito de nuevo con ciertas cosas. Y los primeros días son muy duros, pero luego te aseguro que no te cuesta nada. Confíame. Vale, aquí volvemos a lo de antes, a lo de tenemos un ejercicio muy grande o un trabajo muy grande, pues lo desmenuzamos en tareas más pequeñas. Esto es lo que expliqué antes. Vale, es muy importante, tanto si eres un padre que está viendo esto, como si eres tú mismo, que si eres un padre en casa no presiones a tu hijo, que le hagas saber que él está intentándolo y lo está haciendo bien. Refuerzo positivo siempre, y a la hora de ser tú mismo el que está haciendo esto, no te hables mal, no te metas presión. Es que si por lo que sea estás mal y no consigues hacer ese día la tarea, pues mañana te vuelves a sentar y lo vuelves a intentar. Es que no pasa nada. O sea, no va a venir alguien con un arma por detrás para amenazarte. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, lo que importa es que lo estemos intentando y que poco a poco lo vayamos consiguiendo. También es importante hacer descansos para luego poder venir a la tarea y no sentir que estamos ahí en plan todo con ganas de movernos y que no podemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer pues descansos. La técnica esta del pomodoro también está muy bien para ciertas personas. Yo es que me la pongo y me paso siempre de la hora, nunca hago los descansos. Me concentro tan profundamente que no hago ningún descanso, pero para la gente que tiene TDA yo creo que está muy bien. En internet podéis, si buscáis reloj pomodoro o técnica pomodoro, vais a encontrar pues webs en las que podéis poner un temporizador, en los que podéis ponerlo del tiempo que queráis, pero podéis poner estudiar media hora, descansar 15 minutos o 10 minutos, estudiar 20 minutos, descansar 10 minutos, lo que queráis. Y esto es súper bien, o sea, buscáis online reloj pomodoro o técnica pomodoro y os va a aparecer diferentes webs en las que podéis configurar pues temporizadores para hacer tiempo de estudio y tiempo de descanso. Y esto está súper bien. Nada, que lo de los descansos que siempre sean también a la misma hora, si puede ser. Por ejemplo, tú te pones a estudiar siempre o a trabajar siempre a las 6 de la tarde. Pues estoy de las 6 hasta las 6:40 estudiando y hago un descanso hasta las 7. A las 7 en punto yo ya estoy ahí sentada, aunque sea un poco desconcentrada, porque acabo de venir del descanso. Aunque sea, estoy ahí intentándolo y hasta las 7:40 estoy ahí. Y de 7:48 me tomo otro descanso. Pues una cosa así. Todo un poco
organizado, para que no perdamos el norte y para que los alumnos con TDA no pierdan el norte. Es importante que el docente le explique también un poco a los padres cómo tienen que actuar con el alumno en casa, porque muchos padres pues no saben, entonces van a tener que ser un poquito guiados por el profe. Y bueno, también es importante que cuando empiecen esta rutina estén un poco encima, ¿no? Que no sea tampoco una cosa que les genere tensión a los alumnos, que no sientan que sus padres están ahí vigilándoles todo el rato y que no pueden mover ni un dedo, porque eso me parece que es mucha presión. Entonces hay que ser cariñosos, amables, siempre atenernos al refuerzo positivo, nunca ponerse a reñir, a presionar al alumno. Cuando lo está haciendo bien se lo decimos. Por otro lado, si somos nosotros mismos los que tenemos TDA, pues no presionarnos a nosotros mismos, los que he dicho antes. Y lo volveré a decir 50 veces, porque yo me presiono un montón a mí misma y está feo. Yo siempre tengo cosas que hacer, siempre estoy ocupada y no llego. Y mira que tengo un calendario, un Excel y tengo todo ahí apuntado, que a veces hasta no lo apunto porque siento que no llego a todo. Pero es importante apuntarlo. De hecho, yo ahora cuando acabe el vídeo voy a apuntar lo que tengo que hacer. Y me voy a poner a estudiar también. Bueno, pues nada chicos, si habéis llegado hasta aquí, pues maravilloso, porque a lo mejor el vídeo me ha quedado como siempre un poco largo, pero era necesario explicarlo todo. Y nada, espero que te haya sido súper útil o algo útil por lo menos. Voy a dejar en la descripción los tips resumidos. Voy también a dejar la bibliografía de donde he sacado yo pues estos datos. Y nada, si te ha gustado dale like. Suscríbete, seguramente haga otros vídeos sobre cómo abordar diferentes situaciones en clase, probablemente de alumnos con trastorno del espectro autista, seguramente haga un vídeo sobre eso, sobre alumnos con trastorno obsesivo-compulsivo, que es mi caso. Seguramente vea también otros tipos de trastornos, pero tengo que plantearme un poco cuáles voy a tratar, porque me parece un tema muy interesante. Y mi TFM iba un poco sobre esto, sobre cómo abordar el fracaso escolar asociado a diferentes trastornos mentales en alumnos pues adolescentes. De eso iba mi TFM. Entonces tengo un montón de información recabada que sería muy interesante poderla compartir con alguien, porque mi TFM realmente no está público, lo tiene simplemente la universidad y no lo han publicado que yo sepa. Así que bueno, me parece interesante comentaros estas cosas y nada. Espero veros en otro vídeo, así que nada, gracias por verme y hasta otra. ¡Chao!